César Tejedor de la Iglesia, responsable de formación en Europa Laica, nos plantea ahí una cuestión. ¿Vírgenes y alcaldías perpetuas? Pa' siempre, César? Hola, buenas tardes. Buenas Hola tardes. César, buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Pues estamos ante una de las ocurrencias nuevas de los alcaldes en España, ¿no? Nombrar, aprovechando las fiestas patronales, nombrar al Virgen o a la Virgen o al patrón como alcalde o alcaldesa perpetua, ¿no? Pues desde mi punto de vista esto es un acto lógicamente ilegítimo por parte del alcalde al que se le ocurre y que se construye sobre dos presupuestos que son falsos e insultantes. El primero de ellos es que el pueblo necesita de una tutela moral y religiosa, ¿no? En este caso remite pues a los viejos parámetros tridentinos de la homogeneización y la unidad religiosa impuesta, ¿verdad? Y el segundo de esos presupuestos es que el pueblo, como entidad colectiva, tiene una especie de conciencia propia, una especie de conciencia colectiva, y que esa conciencia es necesariamente católica. Ya decía Manuel Azaña en aquel famoso discurso en las Cortes del 31 que el problema religioso no puede exceder nunca los límites de la conciencia personal. Y es que la conciencia es estrictamente individual. Ningún pueblo, ningún estado, ninguna región en su conjunto tiene conciencia propia como para elegir una opción espiritual determinada, ¿no? Pero mucho menos que le sea impuesta. Solo el individuo puede elegir adherirse en su conciencia a unas creencias y además es libre para hacerlo. O sea que en este caso estamos ante una imposición que se basa sobre un prejuicio falso, que es el de la conciencia colectiva del pueblo. Y por eso desde Europa Laica pues hemos, en distintos medios de comunicación, pues hemos definido este tipo de actos como un insulto a la inteligencia del pueblo, además de como un acto ilegítimo de abuso de poder, lógicamente. Ahora están, César, porque también lo calificas como una corrupción simbólica, ¿no? Ahora están discutiendo el PP y el PSOE a ver en qué consiste la corrupción. No están definiendo qué es corrupción para ellos. A lo mejor esto no les parece corrupto. Ya. ¿Qué te parece? Sí, bueno, estamos tan acostumbrados a hablar de la corrupción económica, Claro. Sí. que se nos olvida otro tipo de corrupciones que van asociadas a ella, ¿no? Claro. La corrupción, en definitiva, por parte de un político es hacer uso de un poder que le ha sido otorgado por parte de la ciudadanía para intereses propios o para imponer intereses propios, ¿no? En el caso de la corrupción económica, pues utilizar el dinero público para beneficiarse o para lucrarse a nivel privado. En el caso de la corrupción simbólica de la que hablamos aquí y que no es nada diferente de la otra, estamos ante el uso del poder por parte de un político que le ha sido otorgado por parte de la ciudadanía para imponer unas creencias particulares que son las suyas propias, ¿no? A la búsqueda del voto, que todo va en la misma Sí, historia. lo comentábamos antes con Manolo. Todo es a la búsqueda del voto. Es un acto populista. Con la desesperada de intentar rebañar votos de donde sea porque no sabemos cuál es el escenario. Yo creo que el escenario está muy claro, pero bueno, en el que vamos a estar y con quién nos vamos a comer los mantecaos. Entonces están disparando para cualquier sitio y claro, Sí, se le ve a la gente se le ve mucho el plumero por dónde está disparando. Es muy relevante, al hilo de lo que tú dices, que siempre se aprovechen las fiestas para nombrar este tipo de alcaldías perpetuas, porque es el momento en que la gente está alegre, está feliz, es un acto lógicamente populista para arañar votos, como bien dices, pero en el fondo es un acto que si lo miramos con retrospectiva es un acto profundamente antidemocrático. El propio concepto de alcaldía perpetua remite a épocas anteriores a la democracia, ¿no? Recuerda un poco pues a las parábolas estas de San Mateo, del compel intrare, ¿no? Oblígales a entrar. Tú decías antes que es insultante. Yo pienso que hay como si fuese una intención de embrutecernos volviendo a usos de hace 3 siglos o 4 siglos. Entonces,
cuando te encuentras con situaciones como esta, tú dices, bueno, ¿quién gana y qué es lo que gana? ¿Para qué se hace esto? Porque esto será para algo. No creo que es que se levanten un buen día y se les encienda la bombilla y diga eso. Eso tiene que tener una intencionalidad. Y a mí es que no se me ocurre otra más que el desbarajuste que tenemos en el tema de... Pero esto no es nuevo. César votación. Tejedor, que en el artículo que recientemente ha publicado sobre este tema, cita a Ortega y Gasset y dice: lo característico del momento, este sería de qué año, César, escribió Ortega esta cita, en los años 30 o los años... En torno a los años 30-40. Claro, pues decía: lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho a la vulgaridad y lo impone donde quiera. O sea, es que exactamente hace 80 años que escribió esto. Eso de la rebelión de las masas, ¿no? Exactamente, sí. Sí, exactamente. Y bueno, yo no sé, claro, es lo que tú decías, populismo barato. Sí, pero siempre tiene una intencionalidad, Claro. Lógicamente. Y la palabra que ha utilizado Esperanza es muy adecuada, es embrutecer a las masas. Claro. Es hacerles, en vez de promover la libertad de conciencia y la ilustración del pueblo, como decía Kant en aquella época, lo que pretenden es someterlo a una tutela más, que es la tutela moral y religiosa, lógicamente, ¿no? Con la complacencia de los poderes clericales. Claro. Es que está muy claro, si nosotros estamos confiando en que en el cielo se nos trate bien, ¿para qué vamos a hacer la reforma agraria? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y tantas otras cosas, ¿no? O una desamortización, por ejemplo, que estaría muy bien para terminar el verano. Pues sí. Una desamortización acabaría con buena parte de la crisis económica en este país. Con lo mona que es una desamortización, con lo que a mí me gusta. Pero estamos todavía lejos de ese momento, yo creo. Sí, me temo que sí. Porque a falta de amparo jurídico, porque recordemos que las leyes todavía facilitan este tipo de actos, tampoco hay no hay una reacción popular ante estos actos. En algunos pueblos sí que se ha levantado un poco de revuelo, pero no hay demasiado revuelo con este tipo de actos simbólicos que tienen mucho peso a pesar de todo. Pues sí. Claro, porque se le adormece, al pueblo se le embrutece y se le adormece mediante métodos distintos, llámese programas de televisión, llámese determinada prensa y llámese, bueno, pues religiones, claro, varias. Sí. Pero sin dejar de tener en consideración que nadie levanta la voz ante el hecho de que un cargo público haga alarde de sus creencias en el ejercicio de su cargo, ¿no? No solo imponga, que ya es más grave todavía, todo el pueblo una especie de tutela religiosa perpetua, sino que no deje de participar como representante de todo el pueblo en los actos de sus creencias particulares, ¿no? Esas son técnicas que tenía ya muy estudiadita Goebbels, ¿no? Sí, hombre. Goebbels era el maestro de este tipo de técnicas. O sea, que no da nada nuevo. Lo más importante yo creo que es que frente a esto hay que recordar continuamente que la laicidad del Estado implica dos cosas. Implica, por una parte, separar lo público, es decir, la política, de lo privado, entre otras cosas la religión, pero por otra parte también la exigencia de la neutralidad, que se nos olvida muchas veces, la neutralidad de las instituciones públicas en materia religiosa. Y eso es un imperativo que debería ya estar vigente igual que lo está en Francia. Y para el cual sospecho que la sociedad española todavía no está preparada. No, yo no creo que sea el tema de preparación. No creo que sea el tema de preparación. Siempre se nos viene a decir lo mismo, que no estamos preparados para algo. Es que si se nos adormece permanentemente, es como cuando a una mujer se le pega y está acostumbrada a que le peguen. Llega un momento en que esa persona no sabe si eso es normal. Pues a nosotros con el tema de la Iglesia en este país ya hay cosas que tenemos asumidas como normales y no lo son. Deberíamos respirar otro aire durante un cierto tiempo para saber, hombre, es que esto no es normal, lo que yo estaba haciendo antes no era normal.
por lo tanto a partir de ahora voy a protestar. Pero tienes que ver la diferencia, y nunca ha habido diferencia. Sí, ya lo decían algunos intelectuales, que estamos todavía sometidos a una especie de moral de los esclavos, en el que bendecimos el mazo que nos está reando, ¿no? Sí. Es muy triste, es muy triste. Manolo hablaba de sadomasoquismo antes, ¿no? En relación cuando se hablaba del no, por eso Esperanza del burka, era cuando Manolo habló de sadomasoquismo, bueno, que si te gusta que te puteen, hablando mal y pronto. Ya es cosa tuya, ¿no? Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante, ellos no quieren perder ni un ápice de poder en el tema de la educación, porque gente bien educada, de manera libre, claro, decide otras cosas. Sí, sin duda la educación es claro, la clave. Es que es la clave. Y tenemos que incidir en ello y tenemos que... No recuerdo quién lo decía, pero esto se arregla solamente de una manera con tres cosas: educación, educación y educación. Sin duda, es la clave. Y la educación es una tarea larga y tediosa, pero es la clave para salir de los estados de clericalismo y de imposición. Claro. Sin duda. Bueno, formación de seres libres. ¿Alguna cosita más, César, antes de despedirnos? Pues no, si queréis continuamos en el próximo programa. Claro que sí, que continuaremos con este tema, ya hablaremos de qué texto poner y demás, porque esto quizás Spinoza, en cuanto al clericalismo teológico político, bueno, ya hablaremos. Puede ser un buen texto, sí. Ya hablaremos. Pues César Tejedor de la Iglesia, responsable de formación en Europa Laica, muchísimas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias. Un placer como siempre tenerte aquí. Hasta la semana próxima. Hasta luego, un abrazo.